Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Manuel Bravo. Él es el presidente y director general de Bayer en México. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte. Sé que has estado, pues como siempre, muy dinámico, como lo exige la posición que ocupas. Pero bueno, comienzo por el principio. Bayer es una empresa realmente emblemática. Por favor, cuéntanos qué significa hoy Bayer en México, cuántos años tiene. Pues una de las empresas que lleva larguísimo tiempo. Por favor, cuéntanos de Bayer hoy. Claro que sí, Rodrigo. Pues bien lo dices, 100 años cumplimos en México el año pasado. La empresa tiene 160 años desde que se fundó en Alemania. Eh, y bueno, hoy, después de estos 100 años, tenemos 8 plantas de producción en México, tenemos 15 centros de investigación, tenemos alrededor de 5,000 empleados y hoy vendemos alrededor de 20 mil millones de pesos al año, básicamente en dos industrias. Bayer hoy está dedicada únicamente a la industria de la salud y de la alimentación. Eh, entonces, tenemos medicinas de patente que se venden con receta, tenemos medicinas de libre venta, que son las más conocidas, ¿no? Y donde usamos nuestro eslogan de si es Bayer es bueno, como lo habrás oído, que son aspirina, Alka-Seltzer, Redoxon, ese tipo de productos. Y en la parte de alimentación, en agricultura tenemos un portafolio completo desde semillas de maíz, de sorgo, de algodón, semillas de vegetales y también pesticidas, plaguicidas que le ayudan a los agricultores a cuidar sus cosechas contra insectos, contra malezas, contra hongos y enfermedades. Entonces, básicamente eso es lo que hoy hacemos en Valle, Rodrigo. Qué importante. Ahora, de los 20 mil millones de pesos, ¿cómo se reparte el pie entre estos dos componentes? Mitad y mitad. Sí, A nivel global, estamos presentes en 87 países y a nivel global se reparte más o menos así, mitad y mitad. Y México es uno de los pocos países en el que la representatividad de cada una de las industrias es semejante. Entonces, probablemente 10,000 o 10,500 de un lado y del otro. Entonces, es una oportunidad que tenemos de servir en México ambas industrias. Hoy, afortunadamente, gracias al tipo de productos que tenemos, a la confianza que los usuarios tienen en la marca Bayer, somos la marca o somos la compañía número uno de insumos agrícolas en el país. Somos la número uno en productos o medicamentos de libre venta y somos alrededor de la cuatro en productos farmacéuticos. Entonces, la posición en México es muy importante. Igualmente a nivel de corporación. A nivel de corporación estamos en uno de los 10 países más grandes para Bayer en el mundo. qué importante, y era mi siguiente pregunta, justo porque en un universo de 87 países y en un país en donde tienen 100 años y 160 a escala global, pues no es un asunto menor y nos dice mucho de lo que implica México en el universo Bayer, pero de lo que implica México desde un punto de vista pues, global. Y en ese contexto, saber, en estos 100 años, cómo se debe ver con mucho largo plazo, evidentemente, todo lo que ha pasado políticamente, económicamente, socialmente en México y en el mundo, sin duda plantea visiones de largo plazo. Hoy, ¿cuál es la visión de México? La que recibes y la retroalimentación que te dan cuando vas al corporativo central o a los, porque además pues tiene múltiples centros, no es una empresa realmente global, pero ¿cómo se ve México desde adentro, sobre todo desde este 2023 hacia adelante? Fíjate que en las celebraciones de los 100 años que tuvimos el año pasado decíamos, hemos estado 100 años y estamos pensando cómo estar los siguientes 100. Ese es el tipo de pensamiento que tenemos en Bayer. Y para responder a tu pregunta, dentro de nuestras 3 plantas más grandes en México, en los siguientes 2 años, estamos pues básicamente duplicando su capacidad. Tenemos una planta de Tlaxcala que sirve México, Latinoamérica y el resto del mundo.
para productos biológicos y le vamos a duplicar la capacidad con nuevos reactores y una extensión de la planta. La planta emblemática que tenemos en Lerma, que seguramente muchos de tus radioescuchas han visto en Paseo Toyocan, estamos incrementando líneas porque estamos exportando mucho de la producción a nuestros mercados en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil y en Argentina. Y igualmente la planta que tenemos en Orizaba, que son de hormonales, acabamos de inaugurar un nuevo módulo de 6 módulos que vamos a hacer en los siguientes 3 años. Entonces, la corporación ve con buenos ojos a México, lo ve como un mercado muy importante, no nada más de consumo, sino también de producción. Este famoso nearshoring que estamos viendo en muchas industrias, nosotros lo estamos llevando a cabo de traernos producción a México y también lo estamos llevando a cabo para ayudar a agricultores que están trayéndose producción de vegetales, por ejemplo, a México para que tengan un portafolio y una solución acorde que pueda servir al equipo, a los mercados americanos y europeos. Entonces, en resumen, somos un país de mucha importancia, no nomás por el mercado, sino por la posibilidad de inversión que vemos. Claro. Y en esto que mencionabas hace un rato que delineabas Tlaxcala, Lerma, Orizaba, más supongo yo lo que van generando en investigación y desarrollo, que ahorita hablamos de ello, ¿qué monto significa en inversión o cómo dimensionarlo en términos de un número? Sí, más o menos el número que anunciamos o que traemos en la cabeza son alrededor de 750 millones de dólares en 3 cosas principales: en aumento de nuestra capacidad productiva en el país, en la incursión de nuevos mercados, específicamente en temas digitales, y también en cuestiones específicas de investigación y desarrollo para poder traer al país lo más adecuado, específicamente en agricultura. Semillas que se adecúen a la tierra, al clima, al tipo de riego y al tipo de producción que tenemos en México para productos tan importantes como el maíz, como el tomate, como la cebolla y como los chiles. Entonces, el monto en los siguientes 4 o 5 años debe rondar entre 600 y 700 millones de euros. Qué importante esto que mencionas, sobre todo el otro componente, ¿no? En los alimentos hay algo que alguna vez que nos encontramos me contabas que es, si no me falla la memoria, Field View, ¿no? Y es decir, cómo se aplican estas nuevas tecnologías en términos de información, porque al final, bueno, pues todo el desarrollo, tanto en la parte de alimentos como médica, tiene que ver mucho pues con esta transformación que están teniendo las empresas y un enfoque en investigación y desarrollo. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana me da gusto que está con nosotros Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer en México. Además, también lidera la división agrícola para la región Latinoamérica Norte. Y justo en este aspecto, Manuel, pues la parte también de alimentos y en lo que se refiere, y me sorprendió mucho pues esto que me contabas en términos de FieldView, esta plataforma que permite pues medirlo todo, anticiparlo y gestionar de manera muy eficiente la producción agrícola. Esto ocurre obviamente a escala global en muchos mercados muy importantes como es Estados Unidos, como es Argentina, etcétera. Y aquí en México, en el norte del país, y me parece que es interesante porque combina justamente pues dos tendencias muy relevantes: la data y la inteligencia artificial y la predictibilidad, con obviamente algo tan relevante hoy en el mundo que es pues la gestión justamente de la producción de alimentos en el contexto de un mundo que en términos climáticos está cambiando de manera significativa. Lo dices muy bien. O sea, a final de cuentas, uno de los grandes retos que tenemos como humanidad es alimentar a una población creciente, una población que está cambiando sus dietas y en una situación de cambio climático, en una situación en la que no queremos expandir la frontera agrícola. Entonces tenemos que ser capaces de producir mucho más con menos. Básicamente la FAO dice que de aquí al 2050
pues vamos a ser cerca de 10,000 millones de personas, pero lo más importante es que vamos a necesitar casi el doble de los alimentos que se producen hoy en el 2050. Entonces, imagínate, si necesitas producir el doble en la misma hectárea, pues es únicamente con innovación, con ciencia, con tecnología que lo vas a lograr. Esta plataforma que mencionas, Fieldview, básicamente los agricultores durante un proceso normal de producción toman entre 50 y 60 decisiones, desde qué cultivo, cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo fertilizar, cuándo usar plaguicidas para protegerlos. Y lo que hace la plataforma es tomar 100 años de datos de clima, datos de fotos satelitales para ver cómo está su tierra, históricos del mismo agricultor y le ayuda a tomar recomendaciones en base a predicciones de cómo se va a venir el clima, cómo se va a venir la lluvia, cuándo se van a venir las plagas. Entonces, ha logrado en los mercados donde lo hemos lanzado, darle consejos para que con los mismos insumos o incluso con menos insumos pueda producir 20, 30, 40% más en la misma superficie. Entonces, es una de las plataformas en la que le estamos apostando, qué tipo de datos tenemos que alimentar, qué tipo de algoritmos que tenemos que cambiar y obviamente nos da mucha información también para el tipo de semillas, dónde tenemos que poner el énfasis cuando hacemos mejoramiento, de los diferentes cultivos y qué tipo de productos, sean biológicos o sean químicos, son los que más se necesitan dadas las situaciones climáticas que se están dando en los diferentes países para que el agricultor tenga las mayores posibilidades de producir más, ser más rentable, ser más productivo y ser más sustentable, que hoy en día es uno de los principales elementos que tomamos en cuenta en Bayer cuando lanzamos una innovación o una solución al mercado. Claro. Y en ese contexto, Manuel, ¿cuáles dirías tú que son los desafíos que tiene México? Evidentemente, el lugar que ocupa en el universo Bayer, ya nos lo decías, uno de los 10 mercados más importantes de un universo de 187, una empresa que tiene 100 años en México, etcétera, pues evidentemente se le aquilata y así lo muestran también la inversión que hace un rato mencionabas. Pero ¿cuáles son, digamos, desde la óptica del presidente y director general de Bayer, estos desafíos que tiene México enfrente y sobre todo la visión, digamos, de qué tenemos que resolver para alcanzar ese potencial que tiene el país, que ya somos un país grande, pero que pues tiene sus retos? Mira, fíjate, geográficamente México tiene un lugar privilegiado en términos de comercio, porque tenemos junto el mercado más grande, pero también en términos de clima para la agricultura se nos presenta un reto importante. Es la franja en la que está México la que va a ser más afectada si no revertimos las tendencias que se están viviendo en cambio climático. Entonces, desde hoy estamos trabajando mucho en ese aspecto, aspectos específicamente de agua. Nosotros en México, 80% de nuestra agricultura es de temporal, o sea, se basa en la lluvia y únicamente 20% es por riego, en el cual pues puedes manejar el agua. Entonces, mucho de nuestro trabajo que estamos haciendo en términos de soluciones y en términos de innovación para la agricultura tiene que ver con un mejor uso del agua, con mejores prácticas agronómicas para que el agricultor cuide su tierra, no se erosione, mantenga la humedad, tenga cobertura, use menos fertilizantes, incorporando el mismo rastrojo que deja el cultivo anterior. Entonces, dadas las condiciones de México, mucha de nuestra investigación que estamos haciendo es cuáles son las prácticas que se van a requerir en estos cultivos tan importantes como maíz, como sorgo, pero también como caña de azúcar, como cítricos, como berries o como aguacate, para que empiecen a trabajar de manera más sustentable y no nada más disminuyan el impacto de la agricultura que tiene en temas de cambio climático, sino empecemos a revertir esta tendencia. Entonces, muchos de los retos que tenemos es trabajar con los agricultores para irles mostrando estas tecnologías. Como sabes,
En México, cerca del 90% de los agricultores son pequeños agricultores que tienen menos de 5 hectáreas. Entonces, el poder alcanzar a los agricultores es un reto logístico, es un reto de eficiencia, y aquí es donde también nos apalancamos mucho en tecnologías digitales. Eh, Cuestiones como WhatsApp, para tener una comunicación más fluida con agricultores que están lejos y difíciles de accesar. Eh, Tecnologías adicionales en base a web o telefónicas nos permiten empezar a hacer ese contacto y sin tener que estar presentes con radar, con sonar, con fotos satelitales, con sensores específicos en las zonas, podemos empezarle a ayudar al agricultor a que vaya transformando su propia agricultura y sea mucho más resiliente a estos cambios climáticos, pues, que estamos viendo todos los días. Claro. Y brevemente en la parte de salud, ¿cuál verías que son los desafíos de México? Porque sin duda hay investigación y desarrollo, etcétera, cómo profundizar. ¿Ahí qué se ve? Estamos enfocados en 4 o 5 áreas terapéuticas. Una de ellas es salud femenina, otra o es cardiovascular, otra es oncología. Y estamos lanzando en México 3 nuevos productos muy importantes para el país por el tipo de enfermedades que tenemos. Una de ellas está dirigida a todo el tema de insuficiencia renal con diabetes. Como sabes, México es uno de los países en el mundo con más diabetes, y uno de los eh, efectos secundarios es este tema de insuficiencia renal que acaba en hemodiálisis, y con esta nueva medicina Firialta permite mejorar la calidad de vida y empujar la hemodiálisis muchos años hacia adelante. Entonces, tanto en el parte pública como la parte privada, creemos que va a ser una gran ayuda para el paciente y para ayudar en las instituciones de salud. Hay otra muy importante que estamos lanzando que se llama Nubecal, que está destinada para el cáncer de próstata. Una de las 3 razones mayores de muerte en hombres en nuestro país es el cáncer de próstata. Y este trae un totalmente nuevo modo de acción, que igualmente te permite, pues, manejar mucho mejor la enfermedad, extender tus tiempos de calidad de vida. Entonces creemos que esos dos están, hazte cuenta, como si fueran hechos para México por los temas más importantes en esas enfermedades. Y el tercero que te diría, estamos trabajando muy fuerte en temas de anticoncepción. México igualmente es el país con mayor embarazo adolescente. Y creemos que es un trabajo que, junto con instituciones de gobierno, ONGs y otros jugadores de la industria, tenemos que ayudar a educar a nuestra población y que sean capaces, pues, de por lo menos llegar a los 18, 20 años, donde la mujer ya es capaz de tomar mejores decisiones, habiendo protegido su adolescencia con productos anticonceptivos. Tenemos productos anticonceptivos que te permiten estar protegida a través de un implante por 5 años, y ese es justo el tiempo de la adolescencia. Entonces, son productos de mucha innovación, de mucha tecnología, pero los lanzamos en todo el mundo, pero han sido en estos primeros meses de un alto éxito en México, porque, pues, son enfermedades y son situaciones que tenemos en nuestro país. Clave. Manuel, muchísimas gracias por la entrevista. Un gran abrazo. Enhorabuena y bueno, pues espero que sigamos en comunicación. Igualmente, Rodrigo, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo fuerte para todo tu auditorio. Muchas gracias. Ya escuchamos y vimos a Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer en México.